Hola profesora Jimena, buenas noches. Bueno, primero que todo quiero partir con la presentación de la ponencia del primer Congreso de Trabajo Social, denominado Desafíos del Trabajo Social en la Sociedad Contemporánea, que está organizando la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNIR. La mesa en que fuimos acreditados corresponde a la número 1 y tiene por temática las problemáticas sociales emergentes y desafíos para el trabajo social en Chile. El título personal de mi ponencia se denomina La vivienda en Chile como dispendio de consumo y la disipación del bien social de la familia en pro del lucro libre mercantil. El autor Sebastián Sangüesa Castro, y la introducción partiría de esta forma. La política de vivienda social que existe hoy en Chile se inauguró en 1979, luego de que la Junta Militar dictaminara que el suelo era un bien escaso y por lo tanto dejó en manos de los privados digamos la participación del mercado y la respectiva apropiación y construcción de estos bienes. Por tanto, considerar la vivienda como un derecho y reivindicar su propósito como refugio familiar en lo social y ser activistas de ellos es una piedra angular de la profesión, pues como advertiremos en esta ponencia, la regulación coexiste. No obstante, está orientada a fines que van en contra del espíritu de la profesión y que ciertos grupos económicos la utilizan a su conveniencia. Concertemos que en Chile, de acuerdo a la encuesta CASEM, un 6,5% de las viviendas presentan algún grado de hacinamiento en Chile, siendo mayores las regiones del norte del país como Arica y Parinacota con un 7,8%, Tarapacá con un 13,5% y la metropolitana de Santiago con un 8,1%. No obstante, de acuerdo a esos datos, la política subsidiaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en concomitancia con el mundo privado, provoca indirectamente la especulación del mercado financiero, con un preacuerdo subterfugio de las inmobiliarias y constructoras, repercutiendo directamente en los derroteros propios de los quintiles emergentes, como lo he definido yo antes de comenzar la carrera, es decir, precondicionando a los que nacen con patines de aquellos que deben arrendarlo o lisa y llanamente solicitar los prestados. Desde ese tenor, la falta de planificación y la especulación del valor del suelo por parte del mercado no solo ha perjudicado a los grupos más pobres, sino también a la clase media. Para citar algunos autores, concluyentemente en palabras de Hulse y Reynolds 2018, aluden a un concepto que se llama la invernistificación, que corresponde a una práctica que extrae valor desde las clases sociales desposeídas en base a un bien básico como es la vivienda, aprovechando el régimen de propiedad privada y el déficit habitacional, lo que resulta altamente lucrativo en ciudades con políticas habitacionales orientadas por el libre mercado como la nuestra, etc. Ahora me voy a referir al fundamento teórico, ¿ya? Puedo decir que las reformas en la política social de la dictadura no solo apuntaron a promover una destrucción de las bases de los modelos sociales, con la intención de una atomización y despolitización de la sociedad civil, sino también en normalizar el sistema de endeudamiento de la vivienda social como un hábito de virtuosismo. Definitivamente el sistema de subsidio está subordinado y sirve a quienes tienen un crédito de vivienda con la capacidad de pagar. Así, la población beneficiada con los créditos de subsidio a la vivienda está sometida a los vaivenes de la UEF y por tanto es una clientela prisionera de su deuda. Esta situación genera un nuevo público de precariedad económica, una población prestaria amplia en los sectores que no tienen recursos en el mercado hipotecario para comprar una casa y aceptan las condiciones de mercado, amén de las exigencias recibibles en algunos casos de la banca e instituciones crediticias y financieras. A modo grosso, la casa es el lugar en que se desarrollan las circunstancias y relaciones específicas de la vida social y familiar, desde el nacimiento a la muerte de muchos ascendentes y descendentes.
Además es el lugar donde se almacenan los enseres, propiedades, posesiones, patrimonios y pertenencias. Asimismo, dentro de esta casa o unidad social se le conoce como hogar. Por tanto, está habitada por una unidad familiar que, según la Constitución, en su artículo 1, menciona que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por tanto, podemos hacer la siguiente consulta o pregunta. Si la médula es el grupo familiar, ¿dónde vive la familia? ¿Por qué la casa habitación es tan flagelada por el mercado inmobiliario si, según el tenor de la Constitución, dice que la familia es lo más importante? Volviendo a revisitar el sustento teórico, en estricto rigor el Código Civil, de manera excepcional y para fines muy limitados, de acuerdo a los derechos de uso de habitación, en su artículo 815, entrega una definición analítica, es decir, una que describa el grupo familiar por sus integrantes y señala que el uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del usuario. En este caso, las necesidades personales del usuario o habitador se comprenden las de su familia. Convengamos y todos sabemos que las necesidades son proporcionales a un modelo económico que todos los vislumbra como un bien de consumo y jamás considera los valores familiares, sino que considera más los de mercado. Desde esa perspectiva, manteniendo el tenor y el sustento teórico, la Constitución Política de la República no define el concepto de familia. Sin embargo, establece en su inciso segundo que la familia es el núcleo familiar de la sociedad y por tanto es deber del Estado dar protección y propender a su fortalecimiento. De acuerdo con este imperativo, las familias de bajos y medios ingresos no deberían habitar en sectores periféricos ni en poblaciones vulnerables, pues correspondería tener acceso a viviendas más seguras y asequibles, pues la casa habitación, como se señala en un párrafo anterior de la Constitución, es el lugar donde la familia promueve los valores y la conciencia del bien común. La pregunta es, ¿qué está pasando entonces en Chile con el mercado de la vivienda, donde una gran mayoría de familias debe ahorrar años, si no generaciones, para comprarse una casa propia, mientras otros acumulan propiedades por montón? De igual forma, el incentivo por parte del Estado al endeudamiento para con el mercado es abrumador, pues el Estado no ha reglamentado las condiciones de préstamo a los beneficiarios, pues con frecuencia estas familias no tienen ningún margen de manejo para renegociar su préstamo, ni menos un préstamo hipotecario con mejores tasas. Para concluir, el precio de las viviendas está alcanzando niveles inalcanzables para la clase media. En estricto rigor, a mayor precio, la clase media se encuentra con dos contrariedades. Una, no son sujetos de crédito hipotecario para los bancos. Y dos, aunque lo obligaran a hacer, es muy difícil cubrir el pie exigido. Adicionalmente, los subsidios habitacionales tienen límites que hoy son sobrepasados ampliamente por los precios de las viviendas. Asimismo, personas y empresas compran al momento del lanzamiento de un proyecto con precios de venta en verde más bajos que el promedio del proyecto o en ocasiones un piso completo. Esto ha llevado a que se desarrollen cada día más proyectos de renta inmobiliaria, es decir, edificios que se construyen para ser vendidos en un 100% a otra empresa del mismo holding que la inmobiliaria, con el fin de rentar los departamentos. Convengamos que lo anterior fomenta la especulación de los inversionistas. Finalmente, para concluir, todo lo anterior expuesto se irá agudizando con el tiempo si las políticas actuales están supeditadas a los grandes empresarios del rubro, que ven la vivienda como un negocio, apuntando de esta forma cada día a una mayor concentración de la riqueza. Pues las personas y empresas que hoy pueden invertir en una propiedad lo seguirán haciendo, y la clase media y baja solo podrá acceder a un arriendo, es decir, ya no podrán acceder a poseer un activo, sino que solamente serán inquilinos, ocupantes o arrendatarios, dependiendo del objetivo que deseen aplicar los inversionistas. Bueno, esa fue mi ponencia. Muchas gracias y será hasta la próxima.